nombre es Nidia Balco, para aquellos que no me conocen. Yo estuve por varios años en el Ministerio de Betel, desde el año 2001 prácticamente apenas conocí al Señor. Empecé allí en Betel y en el Instituto Bíblico. Y estuve hasta el año 2017, finales, casi 2018, principio. Así que bueno, todo mi crecimiento espiritual, mi vida espiritual, crecí por 16 años allí. Así que bueno, muy agradecida a los pastores Jorge, Marcela y a todo el equipo pastoral y líderes. Esta reflexión se llama Sabor a Mandarina y un poco vas a entenderlo hacia el final. Quiero comenzar con esta pregunta, ¿no? Muchas veces nos estamos preguntando, ¿será que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que estoy en el centro de la voluntad de Dios? ¿Estoy bajo la línea de lo que Dios quiere para mi vida? Me acuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes, serví en el ministerio juvenil por unos cuantos años como pastora de jóvenes y muchos jóvenes venían y te decían, pero estoy en la voluntad de Dios, ¿es esto lo que Dios quiere para mi vida? Y yo decía, ay, ¿cómo me gustaría tener la agenda de Dios y decir, a ver, ¿qué me preguntaste? No, Dios no dice nada de eso, no sigas por ahí. ¿Cómo? Si ese chico es para vos. Ay, sí, dale para adelante, siempre en santidad, tranqui, paso a paso, vamos que el Señor quiere por ahí. ¿Cómo? ¿Cambiar de trabajo? No dice nada. No, tendrás que soportar a tu jefe, seguir adelante, que Dios te va a bendecir. Vos seguí para adelante, que Dios no pide ningún cambio. Pero no, Dios no hace las cosas así. No nos da una agenda a los pastores, a los líderes o a fulano para darnos las respuestas fáciles. Yo tengo algo muy en claro, que siempre que tengamos en nuestro interior la intención, el deseo, la búsqueda de querer hacer su voluntad, Dios nos va a guiar. Recuerdo una vez ante una decisión que tenía que tomar el pastor Jorge, que hablo del año 2006, me dijo, vos seguí para adelante. Si esto no es de Dios, se va a cortar. Y fue así, pero siempre que uno está en santidad, ¿no? Que se está mandando cualquier cosa o enroscándose con personas o situaciones que no tiene que enroscarse fuera de las formas que a Dios le agradan, ¿no? Pero cuando uno está con esa intención de buscarlo y agradar, Él no nos deja errar, no nos deja equivocar, y eso es lo que nos tiene que dar la paz de saber que el Dios nos habla y nos orienta, ¿sí? Y una de las cosas que hoy quiero hablar es cuáles son algunas de estas formas en que Dios nos hace conocer su voz y así poder conocer su voluntad. Son cosas que vos seguro que ya conocés, pero vamos a ver si esto nos ordena un poco los pensamientos o nos anima a seguir perseverando. Dios sabrá qué quiere hablarte con esta reflexión a vos. Si estás escuchando es porque Dios algo tiene para decirte, ¿sí? Amén. Una de las primeras y fundamentales con las cuales Dios nos va a hablar es con la Biblia. Esto lo sabemos todos. ¿Por qué con la Biblia? Porque esa es su palabra, porque ahí está lo que nos dice, los versos, las palabras. Es como siempre nos dicen y nos han instruido y enseñado. Es el manual de funcionamiento. Dios nos creó y pensó un diseño con esta forma y con todos esos pasajes. Entonces tenemos que aprender a usar esta guía, ¿sí? Memorizar versículos. La número 2 es con personas espirituales, ¿sí? Personas, maestros, pastores, líderes, personas creyentes de buen testimonio. Cuando hablo de buen testimonio no es de buena apariencia testimonial que parecen espiritualoides, no, de buen testimonio, personas que viven en los principios de Dios, en los principios de fe, en los principios de consagración, en los principios de santidad, en los principios y valores bíblicos, en los principios morales, todo esto que Dios nos instruye. Personas que están haciendo todo lo mejor posible para caminar en ese camino conforme a la voluntad de Dios y son para nosotros referentes espirituales. ¿Qué vamos a ir a buscar? ¿La respuesta en ellos? No. Nosotros tenemos que presentarle esto al Señor, lo que nos suceda, lo que necesitemos, lo que esté rondando en nuestra cabeza. Y Dios nos va a hablar a través de una prédica, nos va a hablar a través de un libro, nos va a hablar a través de una palabra de consejo, de una charla con alguien a quien le pueda expresar mi situación. Entonces Dios va a usar personas espirituales. El número 3, nos habla el Señor a través de impresiones. Esta me encanta.
Me encanta porque es como mediante un pensamiento suave, un pensamiento puro, un pensamiento que baja como una plumita que se posa en nuestra cabeza. Entonces ahí es como el Señor nos va guiando, por ejemplo, en ciertas decisiones. Mira, para que me entiendas, este pasaje seguramente lo conozcas en Primera de Reyes 19, del 12 al 13 dice: y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba allí en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿qué haces allí, Elías? Y comienza todo un diálogo. En este pasaje lo que el Señor nos está diciendo es que al escucharlo Elías se cubrió la cara. ¿Qué? ¿Del sonido fuerte? No, del sonido apacible. Y así es como ese pensamiento, ese sonido apacible, ese susurro, es como ese sexto sentido, algo que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Puerta, la otra forma, con las cosas que nos rodean, con situaciones, con circunstancias, con cosas que estamos viviendo, Dios también nos puede hablar. Dios nos puede hablar mediante cosas que estemos viviendo, como una enfermedad que estemos transitando. Dios nos puede hablar con situaciones en lo laboral. O sea, cualquier cosa que esté alrededor, tenemos que estar alertas para escuchar. Dios nos puede hablar en medio de un paisaje, Dios nos puede hablar en el medio del tráfico, en todos esos lugares y con circunstancias que estemos viviendo. Quinto, a través de sueños y visiones. El Señor te puede hablar. El Señor lo dice en Joel 2:28, que los ancianos soñarán sueños, que los jóvenes verán visiones. El Señor nos puede hablar de esta manera. Eso sí, discernir, ¿sí? No creas que todo lo que soñás viene de parte de Dios o que toda visión que tenés viene de parte de Dios. Discernir. Si estás en duda, si no sabes, ponelo en oración. Señor, te presento este sueño, te presento esta visión, ¿qué me querés hablar? ¿Qué me querés decir? Y háblalo con alguien, con esta persona que te decía antes, con una persona espiritual. ¿Para qué? Para que te acompañe en esa oración, para que te acompañe orando. No esperes que sea el profeta que te revele todo lo que ese sueño te está diciendo, porque Dios no quiere que vos dependas de personas todo el tiempo, sí, para que te confirmen, pero las cosas que te confirmen, aquellas cosas que Él ya te va hablando y que vos puedas ir aprendiendo a descubrirlas, a entenderlas, porque Él quiere hablar con vos continuamente, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es la relación con Él. La relación de Él con nosotros, que se acercó primero, y la relación de nosotros para con Él. Mira, la palabra de Dios dice: fiel es Dios quien los ha llamado a tener una comunión con su Hijo Yeshua, nuestro Señor, con su Hijo Jesús, nuestro Señor. Entonces, la base de todo, para saber si estoy haciendo la voluntad de Dios, su primera voluntad es que yo tenga una relación con Él. Eso es realmente lo que me va a llevar a estar siempre en el centro de su voluntad. Cuando estemos buscando tener una comunión más íntima. Cuando yo me comunico, la otra persona me puede conocer. Cuando la otra persona se comunica y yo estoy atenta a lo que me dice, yo puedo conocerlo. Pero la base es la comunicación. Y con Dios pasa lo mismo. Necesitamos buscar esa continuidad constante en comunicarnos con Él. Por eso busquemos realmente al Señor en todo momento, en todo tiempo, ¿sí? No estemos creyendo que las cosas ya Dios las conoce porque Dios sabe todo y ya ve todo. No, hablalo. Yo como que tenía una idea de que la voluntad de Dios era una línea recta. O sea, yo camino por esta voluntad de Dios. Tengo una imagen de acá en nuestra ciudad hay un parque precioso, San Martín, y hay una isla en el medio y todo un laguito alrededor y tiene un puentecito derechito, y es como esa la imagen que yo siempre me hice de la voluntad de Dios, ese caminito recto, que si yo me voy a derecha o a izquierda me caí de la voluntad de Dios y fui, y es volver a empezar y caminar por esa línea recta, hasta que llegó un momento en que Dios me hizo entender que con otra imagen de cuál es la voluntad de Dios, y me hizo entender como el conjunto. ¿Te acordás cuando estudiabas en la primaria los conjuntos y los subconjuntos, lo que había? Y vos tenés un círculo, un conjunto con muchas cuestiones, con muchos o números, o objetos, y tenías que armar subgrupos, ¿sí? Más o menos así es como Dios me mostró otra forma de ver su voluntad. Dios nos da un contorno, un lugar, un espacio, donde ahí adentro hay muchas cosas. Vos dentro de eso podés elegir
Todo esto está dentro de la voluntad de Dios y ahí tenés el poder de decidir qué elegir. Por ejemplo, a veces pensamos que es o tengo que elegir A o Z y si me confundo y elijo X, le erré mal y lo que sea. Pensándolo, por ejemplo, en una carrera, Dios te da un poder de elección, te pone el querer como el hacer, te dice, bueno, estas son las posibilidades y de ahí elegir. Si no es que porque no elegí esto ya te erraste y no tenés más, no hay más chance con vos y perdiste la oportunidad, como se dice, se te fue el tren. No, no es así. Dios dice que el que quiere pida sabiduría para estas elecciones, para todo lo que tenemos para elegir en nuestra vida. Esto lo dice en Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Pedile sabiduría para tus decisiones. Yo le pido sabiduría al Señor para decidir bien. Elijo esto, elijo lo otro. Tengo todas estas oportunidades. Obviamente el Señor conoce nuestros planes finales, conoce todo, pero en este camino podemos relajarnos de que el Señor nos va guiando en cada decisión, ¿sí? Vamos a ver 7 pasos prácticos, ¿sí? De lo que estamos hablando, de cómo hacer para estar en la voluntad de Dios, cómo hacer para decidir cosas en su voluntad, para saber si estamos en la voluntad de Dios. Primero es, como dijimos, hacer su voluntad primaria. Primero que todo, la voluntad por excelencia es tener, buscar, anhelar una relación íntima con Dios, ¿sí? Es querer estar bien cerquita del Señor, es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Viste esos inflables que estaban en la puerta hace años? Quizás ahora no se ven tanto. En las puertas de los lavaderos de auto, que es una cosa toda fofa así, que cuando se llena de aire empieza a moverse así, llamando la atención. Bueno, esa es la idea de nosotros llenos del Espíritu Santo. Ese coso, ese muñeco todo vacío, tirado así, sin aire, no tiene propósito, pero cuando se llena del aire y empieza a llamar la atención, está llamando para que vengan al lavadero y la gente lave su auto o llame la atención a tal negocio o lo que sea. Y ahí está. Bueno, nosotros necesitamos, para cumplir nuestro propósito, el propósito de ese muñeco es llamar la atención para eso. El propósito nuestro, gracias a Dios, es más que eso. Pero bueno, cuando vos te llenás del Espíritu Santo, estás cumpliendo con el propósito. ¿Por qué? Porque el Señor te guía para ese propósito. ¿Amén? Punto número 2. Presentarle cada problema, cada necesidad, cada inquietud, cada deseo en oración. A veces pensamos que tenemos la situación en la cabeza y ya está, como que, por ejemplo, no sé, no te paga un proveedor, no te paga tu jefe, entonces vos, ay Señor, que me pague, como que ya te quedaste que esa es la oración. Bueno, no, presentar, Señor, mira, te pido que me paguen lo que me adeudan, que esto, que lo otro, y así empezar a orar. Quizás vos me digas, bueno, pero a mí no me sale. Solución. Te desafío a la siguiente, escribílas. Mira, para que te des una idea, por ejemplo, yo anhelaba tengo mi perro salchicha, hoy está en protagonista la chicha, pero anhelaba querer tener otra salchicha más. Y acá me cobraban como 11.000 pesos una salchicha, y la verdad no voy a pagar por un perro salchicha 11.000 pesos. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero una salchicha, pero quiero que me la regalen. Y lo escribí. Quedó, y yo cada vez que me tomo un buen tiempo de oración y releo todas, obviamente volvía a pedir por esa perra salchicha. No pasaron algunos meses que Dios me regaló una perra salchicha y es loquísimo como fue todo. Así que, y así un montón de cosas, por mi vida espiritual, por mi matrimonio, por la vida espiritual de mi esposo, por salvación de personas. Anotá. Entonces, como te dije, escribí y te desafío a que lo hagas, no pierdas esta oportunidad. Escribílas si te cuesta orarlas, y además es bueno escribirlas porque vos vas a tener lo que decimos en el paso número 3 que le sigue, orarlas con persistencia, ¿sí? Confiando en que Dios te da eso bueno, eso que vos anhelás, te da lo mejor, lo que vos necesitas, lo que yo necesito. Hay cosas que quizás no son lo que realmente es bueno para nosotros o lo mejor para nosotros o lo que necesitamos. Dios nos da lo que Él cree que es mejor, pero ¿sabes qué es lo lindo? Que vos podés anotar todos tus deseos y el Señor te
trabajando el corazón con respecto a eso. Cada vez que vos lo vas leyendo, orando, persistiendo en esa búsqueda y en esa petición, Dios te va diciendo, bueno, no, esto tal cosa, esto lo otro. En Filipenses 4:19 el Señor dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es para otra persona este pasaje, es para vos y es para mí, créelo, porque Dios nos lo dice en la palabra. Punto número 4. Este es, vamos a decirlo de alguna manera, es tener paz o no paz. Pero para poder tener paz o no paz es imaginarte la situación. Vos, por ejemplo, tenés que tomar una decisión, como por ejemplo un trabajo, ¿no? O elegir una carrera. Entonces, imagínate la situación. El pastor muchas veces, Jorge, nos ha hablado, usemos la imaginación, Dios nos la dio. A veces la imaginación se ha mal utilizado o pensado mal en cosas perversas o sucias o impuras, pero la imaginación Dios nos la dio para mucho, para pensarnos en el futuro, para proyectarnos. Entonces, usa tu imaginación e imagínate en esa circunstancia que anhelás o en eso que estás pidiendo y discernir. Entonces, primero imagínate la situación y segundo, pedirle al Señor discernimiento. ¿Que te da paz o no te da paz esa situación? Así Dios te va a estar hablando si esa puede estar siendo su voluntad o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez que yo tenía que tomar una decisión, estaba de novia con Andrés y la situación no estaba siendo como a mí me parecía que tenía que ser un noviazgo y estaba con confusiones, intranquilidad. Había tenido una charla con la pastora y ella me aconsejaba continuar, pero yo en mi mente no sabía qué hacer. Y cada vez que yo venía en la combi, imagínate viajando en un transporte público y estar orando y buscando al Señor, y que cuando pensaba, me imaginaba cortando la relación, tenía una intranquilidad, una paz, era como que todos los bichos se me venían a la mente de tiniebla, y mucha intranquilidad y no paz. Y cuando decías, no, a ver, sigo, continúo, me imaginaba siguiendo el noviazgo, y todo eso se iba, era una paz. Esto lo discerní con el tiempo, ¿no? En ese momento no me daba cuenta, en ese momento era una lucha espiritual de decisión tremenda. Pero buscando al Señor hizo que yo no termine, y con el tiempo me mostró, ¿ves? Esto te pasó, cuando vos pensabas en cortar, yo no quería que cortes, te venía la no paz, la intranquilidad, la inquietud, la ansiedad. Cuando pensabas en continuar, ahí estaba mi paz, la tranquilidad de que eso era lo que vos tenías que hacer. Entonces, imagínate la situación y discernir y hablalo siempre con esa persona espiritual. No quieras decidir cosas que son importantes absolutamente por tu parte. Podés hacerlo, Dios te dio la libertad, pero busca confirmación para tener mayor tranquilidad. Que eso que ya crees que es la decisión de Dios, tengas la certeza absoluta y no pierdas el tiempo o no te lastimes o no te equivoques. Punto 5, el que tiene que ver con eso, con pedir consejo. Esto es justamente lo que te estaba diciendo. No vayas a tomar solamente vos las decisiones, pero tampoco vayas a buscar la decisión en tu líder. Yo antes creía que prácticamente los pastores Jorge y Marcela iban a tener que decidir con quién me casaba yo. Estaba errada, muy errada, pero casi como que era eso inconscientemente lo que estaba en mi corazón. Dios no quiere que dependas de un otro para escuchar su voz o para saber cuál es la voluntad de Dios. Dios te está hoy enseñando a que te lo quiera hablar a vos. Sí, que pidas consejo, pero tampoco vayas a pedir la respuesta. Punto número 6. En este punto tiene que ver con ya no pedirle al Señor, adorarle al Señor, agradecerle al Señor, buscarlo. A veces el Señor no nos da la respuesta cuando le decimos la petición o cuando la escribimos. Muchas veces el Señor nos da la respuesta cuando estamos en otra cosa. Lo estamos adorando, estamos buscándole, estamos relajados. Ahí el Señor quizás libera nuestra mente, ahí el Señor nos saca esa turbación, ahí el Señor nos pone la idea. Y el último punto, el número 7, y con este estamos cerrando esta reflexión. Esperar en Dios, en su tiempo justo, que es oportuno. El tiempo de Dios nunca llega tarde, siempre es oportuno.
¿sí? Y en Hebreos 10:23 dice, manténganse firmes y sin fluctuar la profesión, y con esto pongo entre paréntesis la declaración, ¿sí? Profesar, declarar, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Ahora vos y yo no tenemos que fluctuar, seguir creyendo en que estamos confiando en que Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta, y que vos estás queriendo caminar en eso. Así que confía en que el Señor realmente te ama y tiene lo mejor para vos y en los tiempos del Señor. Por eso esta reflexión se llama sabor a mandarina, porque hay un tiempo específico donde está ese sabor riquísimo de la mandarina y que llega en ese momento oportuno del año, y así también es con la vida. Dios nos da las bendiciones en el tiempo justo y oportuno. Juan 11:40, con esto ya terminé, es este pasaje que Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que cree y vas a ver su gloria. Te mando un abrazo grande, que el Señor te bendiga. Un gustazo compartir este momento con vos. Chao, chao.